Buenas tardes amigos, hoy pudimos conocer uno de los anuncios más importantes de la semana, la decisión de tipos de la Fed. Los mercados tomaron esta decisión a primera vista hoy de buena manera, ya que los principales índices cerraron en positivo, exceptuando al Dow Jones, que sufre una caída relacionada por parte de una de sus acciones, con más peso dentro del componente, United Health. Te dejo el video que hicimos hace un par de semanas sobre esta compañía. La Fed decidió dejar sin cambio su política monetaria, indicando en su comunicado que esto les permite mantener estable el rango de objetivo en esta reunión y evaluar información adicional y sus implicaciones para la política monetaria. Un dato muy importante que siguieron muy de cerca los analistas fue el diagrama de proyecciones que nos entrega la Fed, el famoso dot plot. Ellos estiman que para antes de finalizar este año las tasas aumentarán en 2/4 de puntos porcentuales, dejando la tasa de referencia en 5.6%, aunque luego Powell en la ronda de preguntas aclaró que esto va a ser sujeto a los datos económicos que ellos vayan recibiendo. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte. Los puntos más destacados de la conferencia de Powell fueron: el presidente de la Fed, Jerome Powell, inició su conferencia de prensa señalando que en más de un año de aumentos de las tasas de interés aún no se han abierto camino en la economía, indicando: hemos aumentado nuestras tasas de interés de política en 5 puntos porcentuales y hemos reducido nuestras tenencias de valores a un ritmo acelerado. Hemos recorrido mucho terreno y aún no se han sentido todos los efectos de nuestro endurecimiento. Powell mencionó que no ve un recorte de tasas hasta que la inflación baje de manera significativa, y esto puede llevar un par de años. Se expresó optimista sobre la lucha contra la inflación y dijo que varios factores están mostrando progreso, indicando: casi diría que se están dando las condiciones que necesitamos para ver bajar a la inflación. Powell también señaló que espera que la desinflación provenga del mercado inmobiliario, donde se espera que bajen los precios de los nuevos alquileres. Indicó que la Fed continuará observando cómo se mueve el mercado laboral para obtener información que luego pueda ayudar al Banco Central a decidir cómo mover las tasas de interés en el futuro. Compañeros, luego de esta decisión por parte de la Fed debemos mantener cautela, teniendo mucho cuidado con comprar acciones que se encuentran a múltiplos muy exigentes, porque estas acciones serán las primeras en caer. Regálame un like, gracias por este video y no olvides suscribirte.